Buen día. Estos son 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y te doy la bienvenida a este episodio. Hoy vamos a hablar de lo mismo, pero muy revuelto. Espero poder alinear mis ideas. Ayer, 17 de octubre, se cumplieron 70 años en México de que la mujer tiene derecho a votar y ser votada. Esto es muy importante. Votar y ser votada. 70 años. El votar es un derecho civil, social, que nos permite elegir a quién nos va a gobernar, ¿sí? O quién va a ser nuestro servidor público. Perdón. Es un derecho que prácticamente ha cambiado pues los resultados de las elecciones. O sea, el voto de la mujer es muy importante, no solamente en México, en muchísimos países. Pero no somos conscientes de ello, no somos conscientes del poder que tenemos. Y eso es muy importante. O sea, debemos saber las consecuencias y el poder que tenemos en nuestras manos para elegir y para señalar. No sé si recuerdes cuando eras pequeña que tú querías hablar de alguien y se te ocurría levantar la mano y decir, es que él me dijo cosas. O mira, esa señora tiene una cara muy curiosa o tiene un pelo muy raro. ¿Y qué era lo primero que te decía tu mamá o tu papá o el adulto que estuviera a un lado? Número uno era casi creo que el manazo al brazo porque tenía que ser inmediato de que lo bajaras. No señales. Nunca debes señalar. Está muy mal señalar. ¿Lo recuerdas? Bueno, no es solamente porque es de mala educación. Creo que es una enseñanza que debemos tener muy grabada. No señales. Ella es mala, ella es buena, ella es más o menos, ella sí está bien, ella está mal. Y a veces lo hacemos inconsciente. Ok, ayer el capítulo se llamó Lagartonas y hablábamos de las que existen, las que inventamos, o sea, las que están en nuestra imaginación, y las que mal denominamos. Son aquellas que señalamos injustamente. Estaba viendo videos de personas que buscan su origen en su árbol genealógico. Desde, o sea, ok, pues de dónde provengo. Esto sucede mucho en los Estados Unidos y para ellos a veces es, entre comillas, más sencillo identificar sus raíces porque tienen registros más antiguos. Y no es en todos lados. O sea, yo les aseguro que en Nebraska o Arkansas está difícil de encontrar eso. Pero bueno, por ejemplo, en Nueva York tienen registros muy marcados de toda la migración, todas las personas que llegaron de Irlanda, de Inglaterra, de Italia, etcétera, etcétera. Entonces, tú sabes que tus abuelos llegaron en tal barco, en tal año y llegaron con tanta pertenencia y etcétera. Y entonces, parte de saber tus raíces. Y vi dos programas, uno de Julia Roberts y otro de Viola Davis. Julia Roberts descubrió que legalmente ella se apellida Roberts y toda su familia se ha apellidado Roberts, pero resulta que su tatarabuelo no era Roberts. Sí era Roberts en papel, o sea, legalmente su bisabuelo es el nieto
es el hijo de un señor llamado Roberts, legalmente. Pero ya investigando, resulta que el señor Roberts, que se supone que es el papá de su bisabuelo, se murió 10 años antes de que naciera. Sí, imposible que fuera su papá. Sin embargo, ese señor Roberts sí había sido el esposo de su bisabuela, de su tatarabuela, perdón. Ok, ¿a qué voy? La abuela tuvo un hijo viuda. No pasa nada, pues enviudó, ¿verdad? Y a lo mejor, pues esta persona no le respondió y como ella tenía un acta de matrimonio con un señor ya muerto hace 10 años, pues registró a sus hijos con ese nombre. Hasta ahí todo bien. Ay, sí, pobrecita la viuda, ¿verdad? Bueno, pero analizando e investigando, resulta que por ADN esta descendencia proviene de un señor que en ese año estaba casado con otra familia. Entonces, este es un choque en el que dices, bueno, número uno, mi abuelo no es mi abuelo, legalmente sí, pero biológicamente no. Y la otra es saber que mi tatarabuela tuvo hijos, porque no fue solo uno, tuvo hijos con un hombre casado. ¿Voy a seguir señalando exactamente igual a las lagartonas o es nada más, no, pero mi abuela es diferente? Como este término machista de todas las mujeres son malas, excepto mi mamá y mis hermanas. Después venía Viola Davis, también actriz, y ella descubrió algo muy parecido, que su abuela había tenido hijos con un hombre casado. Y ella sí hizo este comentario. La otra se enfocó, digo, yo no sé, no voy a criticar a Julia Roberts ni nada, pero en su shock ella nada más se refería pues al apellido de, o sea, si esto hubiera sido diferente, yo me apellidaría Mitchell en lugar de Roberts y etcétera. La historia cambiaría. Viola Davis sí hizo un comentario de, sí, soy hija de la vida. Soy hija de humanos, provengo de humanos con errores, con pasiones, con equivocaciones. Me encantó lo que dijo. Y lejos de señalar o avergonzarse de la abuela, era, pues le pasó como a cualquiera, sin tanto aspaviento. Pero sí comentó, se siente diferente cuando está dentro de tu familia. Claro, como todas estas personas que son pro comunidad LGBT, hasta que es mi hijo o mi sobrino o mi hermano. Y eso es señalar. Eso es juzgar. Eso es discriminar. Porque tú sí y tú no. Ok. Mi familia sí puede hacer lo que sea. Sí puede robar, sí puede cometer un fraude. Mi hijo sí puede salir impune de un crimen porque yo voy a hacer todo lo posible porque no pise los separos. Pero sí voy a las marchas para que hagan justicia. Sí pongo eslogans en mis redes sociales de Black Lives Matter porque murió George Floyd. Pero mi hijo manejó borracho y chocó el coche y murió uno de los acompañantes y lo primero que hago es meterlo al hospital para que no vaya a los separos y pagar abogados y a ver qué movimientos e hilos puedo mover para que mi hijo no toque los separos, porque es mi hijo. La mayoría de la gente hace eso, la mayoría de la gente piensa eso. Y muchos que me están escuchando van a decir, pues claro, es lo más normal, es lo lógico. Pero si hubiera sido al revés, yo quiero justicia por mi hijo que falleció, ¿no? Y ahí es donde empiezan los conflictos. Ahí es donde decimos, no hay que señalar, no hay que juzgar, hay que actuar. ¿Cómo actúo? Previniendo.
Número uno, dejando de hablar por hablar, dejando de criticar por criticar, dejando de juzgar por juzgar. Número dos, siendo congruente. Número tres, siendo pareja equitativa. Los mismos derechos para hombres y mujeres. Bueno, esos mismos derechos aplican si es tu hija, hijo. Y si es hombre o si es mujer. Esos mismos derechos y esas mismas oportunidades aplican por quienes vas a votar. Regresando al tema inicial. Tenemos 70 años con derecho a votar y ser votadas. ¿Hemos tenido candidatos a la presidencia? Sí, desde el 88. En México. Pero el próximo año, según las estadísticas, cualquiera de las dos opciones más grandes que hay ahorita en candidatos, pues son mujeres. Entonces, para esta fecha, el próximo año, tendremos una presidenta electa en México. Pero nos tardamos 70 años. Y nos tardamos, me refiero a nosotras las mujeres, en general, en no apoyar candidatas, en no involucrarnos más en la vida, no tanto política, sino en la de servicio público, en la de estar enteradas. O sea, yo no te digo que te hagas militante de un partido. De hecho, creo que es momento, sobre todo en México y en Latinoamérica en general, de hacer cambios, eh, pues sí, políticos y sociales con respecto a esta onda de que la gente vota por los partidos, no por las personas. Entonces debemos de hacer ahí cambios, juzgar como se debe eh, ¿cómo se dice? Realmente al César lo del César, ¿no? O sea, que sea congruente. La jefa es jefa porque es la que tiene más capacidad, no porque es mujer. Yo no estoy muy de acuerdo con esta ley de, no sé ni cómo se dice, pero en el que tiene que haber igualdad, equidad de género. Creo que así se llama, ley de equidad de género, donde en ciertos puestos a fuerza tienen que ser cierto número de mujeres. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque en ese momento a lo mejor los hombres más capacitados, o bueno, las personas más capacitadas para ese puesto en específico son hombres. Y no por machismo, sino como persona. Tienen un mejor IQ, tienen más experiencia, ok. Y habrá en otros lugares donde en ese momento deben de ser más mujeres, porque las mujeres que están aspirando a ese puesto son las más capacitadas. En Estados Unidos acaba de salir una ley de equidad, pero no solamente se refiere a hombres y mujeres, también a raza y a transgénero. Entonces, ciertas empresas están obligadas a tener esos números de equidad. Por ejemplo, las aerolíneas deben de tener un cierto número de pilotos aviadores. Tienen que tener a alguien de raza asiática, a alguien latino, a alguien afroamericano, alguien judío y deben de tener por lo menos un transgénero, no sé cuántas personas de la comunidad LGBT. O sea, a ver, ok, qué padre, que todos tengan oportunidades. Pero si ninguno de estas minorías y ninguno de estos candidatos tiene la misma experiencia, horas de vuelo, pues sí, habilidades para manejar un Boeing de 250 pasajeros, pero lo vamos a poner porque la ley no lo manda. No importa que yo tenga 10 hombres desafortunadamente blancos, desafortunadamente lo digo irónicamente, que son mucho más capacitados. ¿Te fijas cómo el juzgar, el votar, el señalar nos está llevando a lugares
raros. Esta parte que tiene que ver la votación con que si mi abuela era cusca o no, es desde ahí viene. Aprendamos a ser objetivos. Objetivos. No te dejes llevar por la visceralidad. Sé objetiva. No te dejes llevar por el amor de mamá gallina. Sé objetivos. Si tu hijo hizo algo, tiene que pagar las consecuencias. Si tu hija hizo algo, tiene que pagar las consecuencias. ¿Sí? Y no por eso vas a señalar y juzgar y maltratar verbalmente. No, es simplemente ser justos, imparciales y objetivos. Estos fueron 15 minutos de amor propio. Mi nombre es Patricia Álvarez y nos escuchamos el día de mañana.